viables después de un asueto que demostró que en este país todos podemos hacer lo que nos plazca sin ninguna consecuencia. Cada quien mira la realidad conforme al cristal que tenga, pero lo cierto es que vamos perdiendo territorio, así como se perdió Sosúa y se perdió Cabarete, lo ocurrido en Las Terrenas, que es una reedición de lo que siempre pasa, es una muestra de lo que nos está pasando, del mismo modo que quien se aventure a transitar por las autopistas nuestras sabe que tiene una apuesta con la muerte. Y a mí me apenó tanto ver Miguel Guerrero en la autopista Juan Pablo II, ver a los agentes, ellos estaban los jóvenes voluntarios, pero nadie les hace caso. Nadie les hace caso. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que se persigue? Que los funcionarios anden en la calle como nosotros transitamos, para que ellos se den cuenta y ellas se den cuenta. Mira, yo no quiero ponerme solamente del otro lado para ver los problemas que estamos nosotros confrontando con el comportamiento ciudadano. Yo entré hoy a un supermercado, ¿verdad?, a comprar algo antes de venir aquí. Y el supermercado estaba lleno de clientes. Pero en el parqueo subterráneo solamente tiene dos niveles. Es un parqueo de un supermercado del más grande probablemente del país, pero ese no es el más grande de las sucursales de ellos, queda en la avenida Tiradentes. No voy a decir el nombre, por supuesto, del supermercado. Había un tipo en un carro de alta gama. Yo estuve a punto de tomarle una fotografía, porque era increíble. El tipo estaba ocupando casi 3 parqueos. Se paró, y entonces yo digo, y me recuerda una vez que yo presencié algo similar en otro supermercado, de la López de Vega, que un vigilante le dijo a una señora muy encopetada que entró ahí, y le dijo: mire, señor, usted está mal estacionado, por favor, usted le está quitando muy decentemente. Y lo que yo escuché que esa mujer le dijo a ese pobre hombre que tenía una escopeta en su mano, yo dije, yo nunca la había oído en mi vida. Es decir, esa mujer usó unos términos que yo como varón y como hombre que ha peleado en muchas batallas, por decirlo, ¿no? Porque es decir, nunca me imaginaba que era capaz de una señora decirle esa cosa a un hombre. Y el tipo se quedó mirando y suspiró grandemente y dijo, y yo supongo que lo que él le dijo, lo que uno tiene que soportar, yo supongo que él se dijo a sí mismo, lo que uno tiene que soportar cuando uno tiene que cumplir con una obligación o un deber, porque es lo que le estaba haciendo incluso un favor a esa señora. ¿Sabe qué hice yo? Cuando entramos al supermercado, yo le dije a una de las señoras que cuida y que tiene el micrófono altoparlante, y dice: mire, por favor, un Mercedes-Benz blanco, placa número tal ahí, que está mal parado, está cogiendo fuego. Y lo dijeron ahí. Y la mujer salió desesperada, hasta se cae una cosa. Y entonces salió y vino y cuando entró ahí, cuando llegó, vio que no había pasado nada. Y yo creo que en el fondo, porque yo salía al fondo a ver lo que pasaba con esa cosa, y yo creo que le dio vergüenza y se dio cuenta de que alguien le había hecho una broma o le había jugado un juego pesado para cobrarle lo que ella había hecho. Y creo que a lo mejor en el fondo pensaba que había sido asunto del vigilante, pero no se atrevió. ¿Y aparcó bien después? Claro, aparcó inmediatamente, aparcó. Entonces, yo no tomé una fotografía hoy aquí, porque también... yo no sé si era una señora que andaba ahí, que tiene un hijo enfermo, que tenía una prisa. Yo no creo que nadie tenga una prisa para ir a un supermercado, ya en el supermercado, pero yo dije, bueno, también no me quiero poner, buscar más lío. Te hago ese cuento, porque muchos de los problemas que tenemos nosotros aquí en la ciudad y en todo el país son los malos hábitos ciudadanos. Porque el esfuerzo que hace el COE que se llama, todos los años, y cientos y miles de voluntarios que no cobran un centavo, que se sacrifican y pierden la oportunidad de disfrutar lo que otros hacen, que ellos ven que otros hacen. Oye, y la gente tiene un comportamiento terrible. Aquí la gente, tú ves que te dicen,
no pare a la izquierda, y la gente se estaciona. Y yo tengo una frase que yo he usado muchas veces en mis artículos, que hay una frase que nos pinta a nosotros como ciudadanos, que es atento a mí. Señor, ¿y por qué usted hace eso? Atento a mí. ¿Entiende? Hasta que llegue una persona que dice, pues atento a mí también, yo voy a resolver esto. ¿Entiende? Y por eso es que se arman muchos de los problemas que tenemos. Aquí la gente no observa las reglas de tránsito. Y las autoridades se cansan. Yo no voy a defender a las autoridades por defenderlas, pero las autoridades se cansan todos los años de advertir a la gente del peligro de beber en exceso en la carretera, o de beber en la carretera, del asunto de velocidad. Incluso, yo no sé si este año se hizo, porque yo me quedé aquí en la ciudad, pero se hizo una costumbre que el domingo, cuando termina la Semana Santa y la gente regresa, hay una caravana que va para evitar precisamente que la gente, por llegar demasiado pronto a su casa, se cede en velocidad. Y ese esfuerzo de las autoridades en los gobiernos anteriores y en este gobierno también ha evitado muchas muertes. Eso hay que reconocerlo. Entonces yo creo que muchos de los problemas que tenemos nosotros aquí como ciudadanos es el mal comportamiento de nosotros como ciudadanos. No conocemos, no respetamos las normas ciudadanas de comportamiento, y a veces pretendemos y exigimos que el gobierno cumpla la que le corresponde. Como pasa con la basura. Exactamente. Que vi algo que me encantó ahí en esas pantallas que están en la 27 de febrero, que enseñan una inundación y dice, no es la lluvia, es tu basura. Pero quiero referirme en esta época de desparpajo, y lamentablemente cuando uno habla de desparpajo, tiene que aludir a las autoridades. Sí, sí, claro. Aunque estoy de acuerdo contigo en referencia al comportamiento ciudadano. Mira, el asueto santo o de vacaciones permitió que se postergaran muchas informaciones y muchos problemas. Y yo todavía le doy vuelta y revuelta a lo que pasó en San Juan de la Maguana con su gobernadora. Tú sabes que la gobernadora es la representante del presidente. Sí, del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo en cada provincia. Y la designa el presidente. La designa el presidente. El presidente actual usó lo mismo que usó el presidente Joaquín Balaguer, porque aunque el país se fundó en el 2020, pero hay historia. El presidente hizo eso y todavía no se ha escrito la historia de esas gobernadoras. En momentos duros de represión, esas gobernadoras asistieron en sus distintas provincias. Es una parte todavía no escrita. Pero la gobernadora de San Juan de la Maguana, que debe conocer perfectamente al presidente y el presidente a ella, hizo un ejercicio de sinceridad y de transparencia que, depende de dónde te coloques, es peligroso o es sencillamente una manifestación de que ya nos vencieron, y me incluyo. Nos vencieron como país, el Estado está vencido, porque ella, al referirse a los puntos de droga que funcionan en San Juan de la Maguana, yo leí esa declaración penosa. Le dijo al que representa la Dirección Nacional de Control de Drogas en San Juan, yo no quiero que usted los acabe, los puntos de droga, sino que lo mantenga en bajo nivel. A bajo nivel, sí, un control. Un control, es decir, ella asume que hay puntos de droga, ella asume que en ocasiones las autoridades quieren controlarlo, pero ella no quiere que los eliminen, porque ella sabe que eso es el alimento y la tranquilidad de ese grupo humano. Y mira, pasó el viernes asaltando a la gente, mejor que estén vendiendo droga. Pasó el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección, hoy es lunes de Pascua, y eso se ha convertido en una gracia. Es una gracia. Pero en una oportunidad las autoridades, y lo han repetido en varias oportunidades, y yo me he quedado pasmado, porque yo recuerdo perfectamente que los periódicos lo publicaron incluso en titulares grandes, llamativos, en sus primeras páginas, que decía atribuido a la Dirección Nacional de Control de Drogas o a la DCNC, NCD, decía que en el país están funcionando 4,000 y pico, o yo no sé cuántas. Pero lo dijo nuestro amigo Pacheco, sí, antes. Exacto, puntos de droga. Sí. Y yo digo, ¿y cómo funcionan todavía? Funcionan más ahora. No, porque yo te digo, si tú dices que están funcionando 4,000 y pico de puestos de venta de droga, es porque tú lo has contado. Claro. Y tú sabes dónde están. Entonces,
yo me pregunto, ¿y cómo funcionan todavía? ¿Entiendes? Entonces, aquí hay cosas, como yo siempre he dicho, que colgando parecen zapatitos de niños y no otra cosa. Exacto. Pero ya esto es, o yo pienso también, a pesar, y tú lo has dicho, porque sabes de estrategia y sabes de comunicación, que yo solo sé que no sé nada. El presidente es la persona más informada, pero a veces yo pienso que no. O que él admite que para el equilibrio social, ojo, se necesitan los puntos de droga. Y que ellos no pueden inmiscuirse ahí. Ya no se habla de la 42. ¿Tú te acuerdas cuando se hablaba de la 42? Fíjate, territorio libre de consumo de todo. Pero las esquinas nuestras son territorio libre. El presidente de la República es y debe seguir siendo, ha sido, debe y debe seguir siendo la persona más informada del país. O una de las más informadas del país. Yo te conté que cada día... Pero no sabía de SENASA nada. Bueno, cada día, dependiendo de los informes que reciba también. Pero entonces... Porque como muchas veces los presidentes dependen de ciertos informes, la manera en que esos informes estén redactados puede significar la diferencia. Sí, tú lo has contado, que tú... Sí, claro. Entonces... Yo te voy a decir una cosa. Yo conté una vez, y yo creo que aquí, que en una visita que yo le hice al presidente cuando yo era funcionario, el presidente Balaguer, llegó un funcionario que ya hace mucho tiempo me dice, oye Miguel, qué bueno que nos encontramos aquí. Y entonces comenzó a contarme una serie de cosas horribles que estaban pasando en su departamento, un departamento vital para el país. Y yo le dije, tú le vas a contar eso al presidente, pero cuéntaselo con lujo de detalle. Y dice, ¿yo? Contarle eso al presidente. ¿Tú sabes cuántos meses tengo yo que no veo al presidente? ¿Cuántas veces yo le he pedido audiencia al presidente? Y yo digo, ¿cuántas? 7 meses y esta es la primera vez. Yo voy a venir a contarle cosas malas, no que se lo cuente otro. Entonces dije por eso las cosas a veces no funcionan bien. Porque la gente tiene miedo de decirle que... Y el error principal que se cometen alrededor de una figura presidencial es decirle que todo está bien, consciente de que muchas cosas no están bien. Es decir, porque un presidente que solo recibe informaciones de que todo marcha a la perfección, no tiene manera de corregir lo malo, porque tú no vas a meter el bisturí en algo que está sano. ¿Entiendes? Tú necesitas saber cuáles son las partes podridas o las partes que están sangrando para tú poder inyectarle la medicina que esa solución necesita. Entonces, ese es el problema, que la gente defiende demasiado sus posiciones y no defiende a veces al gobierno que allí lo coloca. Tú como historiador después analizarás estos periodos, pero recuerda que ya no es la época de escribir los informes y leerlos o enviarlos temprano. ¿Tú te acuerdas que eso se hacía el resumen entre chisme e información? Porque la tecnología, y más el presidente, claro, que dicen que él chatea con todos sus seguidores, todos sus funcionarios. Entonces, ahí llama la atención. Y cuando mencioné lo de SENASA, todas las personas que estamos en los medios sabíamos y escuchábamos los rumores de SENASA, pero al presidente no le llegaban. Con el caso de Intran y de Transcor, él no lo sabía. Incluso uno de los jóvenes que trabajaban para el presidente, de esos trabajos que tienen sus inconvenientes, se atrevió a decir en los medios, pero que el presidente él sabía todo lo que nosotros se lo decíamos. Entonces no entiendo, quizás la historia pondrá en su lugar estas cosas, Miguel. Mira, a mí me han interesado, ahí hay un enigma, ¿no? Cómo la gente a veces se engaña a sí mismo, sabiendo que porque hay que haber gente inteligente, ¿no? Y gente que ha llegado a la posición, uno que ha llegado a la presidencia. Puede saber muchas veces que, oye, tú me estás diciendo que esto marcha a la mil maravillas, seguro. La duda a veces es fundamental en esto. Entonces, el problema básico que persigue y que es la raíz de muchos de los problemas que nosotros tenemos, es que los candidatos o los presidentes creen, cuando llegan al Palacio Nacional, creen que van a encontrar el país que ellos conocieron en campaña. Y no se dan cuenta de que cuando suben esas escalinatas se enfrentan por primera vez a una realidad que la campaña le ocultaba. ¿Entiendes? Entonces se dan cuenta de sus limitaciones. Yo no puedo hacer esto, yo lo prometí, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedes hacerlo, presidente? Porque no puedo, porque la realidad me lo impide. ¿Y entiendes? Y ese es
un choque que yo creo que yo pienso que todos los presidentes que nosotros hemos tenido, yo no puedo dudar de la sinceridad y de la buena fe de ningún presidente. Yo puedo criticar sus errores, pero yo no creo que un presidente se equivoque intencionalmente, porque a quien se está perjudicando más que al país es a él mismo, su honor, su familia, su seguridad incluso. ¿Entiendes? Entonces llega un momento y no lo admiten. Entonces cuando van, presidente, usted prometió esto. Sí, yo lo prometí, pero no puedo. ¿Entiendes? Porque no puedes, simplemente porque tú no puedes. Es como cuando un hijo te pide un asunto, te dice, mi hijo, yo te quiero mucho, yo te quiero dar eso y más, pero no puedo, no te lo puedo dar. ¿Por qué tú no me lo puedes dar, papá? Porque no puedo. Es muy difícil encontrar una respuesta cuando te dicen, ¿por qué tú no puedes? ¿Qué tú le dices a una persona cuando tú no puedes? Y te preguntan, ¿por qué tú no puedes? ¿Cómo tú le dices la razón por la que tú no puedes? Pero mira, es un juego de palabras. No, pero qué bueno que digas eso, porque es un principio. Yo siempre converso con Rafael Céspedes. Tengo una relación. Técnico fue asesor incluso de Chávez. De Chávez. Y tengo... Y Diosdado fue su chofer cuando él era... Y Céspedes tiene una condición, yo no voy a decir si es una virtud o no, que él es descarnado, él te dice las cosas. Incluso en una entrevista reciente para el programa El Matutino Alternativo, él dijo algo que te va a interesar, pero quiero hablar de principios de comunicación. Él era muy cercano a Jacobo Magluta. Sí, y cuando él empezó a trabajar con el apreciadísimo Jacobo Magluta, le dijo, yo no quiero un limpiasaco más, yo quiero una persona que me diga lo que está pasando. Y apuntó, y eso es bueno para la historia, que Jacobo fue traicionado, y él dijo, ¿por quién? Por otro que fue presidente de su partido, y lo dijo. No, yo quiero que él lo diga, un día podemos reproducir eso, pero en relación a los estrategas, y también recuerdo a Dorín Cabrera, que me lo decía, Céspedes dice, el estratega de campaña no tiene nada que ver con el presidente, él asesora al candidato. Exactamente, eso es lo que yo he dicho. Dijo que es muy diferente cuando ya, y por eso me encantó lo que has dicho, cuando ya tú eres presidente, porque ahí tú tienes que hacer unas negociaciones que como candidato no debes hacer. Mira, yo he escrito artículos en mi columna del periódico El Caribe, donde yo he dicho que quizás con la sola excepción de Balaguer, los presidentes que han sido posteriores a la era de Trujillo han cometido un error común en todos ellos, que siguen, cuando llegan a la presidencia, siguen con sus asesores de campaña. Y entonces por eso es que muchos de ellos siguen permanentemente en campaña, porque lo primero que hace un buen presidente, un hombre de conciencia, cuando tú lo tienes para otra cosa, lo premia, si tú lo pagaste, te le paga bien, le da una compensación, un bono, todo lo que tú quieras, pero te va a mantener como si tú estuvieras todavía en campaña. Eso es lo que no entiende mucha gente, y ese error lo cometió Leonel Fernández, lo cometió Hipólito Mejía, lo cometió Danilo Medina, y lo sigue cometiendo, o lo cometió en un momento dado también el presidente Luis Abinader. Que por cierto, tú recuerdas, de manera que lo podemos recordar tú y yo, qué hicimos con aquel inicio de la rutina después de la Semana Santa sangrienta, que demostró otra cara de Salvador Jorge Blanco. ¿Tú recuerdas, verdad? Sí. La poblada de 1984, abril de 1984. Yo no entiendo quién le dijo al honorable señor presidente de la República que era pertinente y oportuno hablar ayer. Yo no entiendo. Yo no sabía que había hablado ayer. Exacto. Sí. Y hablar de que él quiere un acuerdo con toda la fuerza viva. Pero es que ayer, presidente, todavía había borrachos en la calle y endrogados en las playas. Quizás fue el mensaje bueno. Claro, pero yo lo vi, pero quizás no fue el momento, como tú dices. No. El problema es que tú lo leíste hoy, pero no lo escuchaste ayer. No lo escuché ayer. ¿Quién iba a poner atención? No, yo lo vi anoche, incluso yo lo comenté, bueno. Yo lo comenté en un tweet. Yo lo vi ayer en un tweet que mandó el Félix Reina,
y que creo que lo publicó el periódico El Caribe, yo lo leí en El Caribe, en la sesión, todos, en la digital, presidente. porque a pesar de que era día de asueto, domingo que no salen los periódicos, los digitales se cambian, se modifican permanentemente, aunque no así el periódico físico. ¿Entiendes? Pero a mí me dio la oportunidad. Mira, ese mensaje tiene, y Julito habló de eso, el doctor Julio Jacín en el día de hoy. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él. Hay momentos que los partidos políticos no se han dado cuenta de que las campañas son necesarias. Las campañas son necesarias porque ayudan a educar el país en los valores democráticos. Es decir, las campañas son científicamente dirigidas, científicamente ejecutadas y además persiguen realmente educar a la población, que es lo que en la tarea en que han fallado todos los partidos políticos del país, que prefieren la adulación y el aplauso antes que educar a la gente en los valores que sustancian un sistema democrático como el que afortunadamente nosotros vivimos, con todos los defectos que se le puedan atribuir a la práctica democrática del país, porque vivimos en una democracia. Y yo lo he dicho muchas veces aquí, y tú has hecho referencia a eso, es decir, tú y yo venimos aquí, estamos hablando libremente, sin temor a que cuando salgamos de aquí, un policía nos detenga al abrir la puerta de nuestro vehículo y nos lleve a un lugar desconocido y no sepan más de nosotros, como ha ocurrido aquí en diferentes etapas de la vida nacional y como sigue ocurriendo en muchos otros países todavía en estos tiempos. Entonces, yo lo que creo es que el realismo es muy difícil. Los políticos siempre viven alimentando fantasía en la mente de la gente. Y como es muy difícil que tú puedas materializar una fantasía, siempre va a mantener la inconformidad en el pueblo dominicano. Este hombre me dijo a mí, este presidente, cuando era candidato y todavía como presidente, me está diciendo aquí que aquí los precios van a bajar. Bueno, un presidente no puede bajar los precios. Ok, lo ideal sería que los precios bajaran, pero los precios de los artículos no dependen de una decisión ni de un decreto, ni siquiera de una ley. Tú no puedes, ningún presidente, por más fuerza que tenga, puede decir, se declara una congelación de precios. Bueno, está bien, se declara una congelación de precios y tú tiras el ejército a la calle y cierras muchísimas cosas para evitar que te cierren los negocios. Pero entonces, al mes, ya no hay alimentos porque la producción cesa, la gente no va, porque tú no le puedes exigir a un productor que te produzca una libra de arroz, un ejemplo, a 10 pesos la libra, y tú que él la venda a 8, o que la venda a 8, o que la venda a 10, porque si la vende a 10 va a perder, ¿entiendes? Y entonces ¿cuánto se va a ganar el intermediario? Mira, porque es una cadena de distribución. Claro. Por eso yo siempre he dicho que los intentos de controlar los precios con programas de control del gobierno dominicano, por ejemplo, la guaguita de Inespre, bueno, que van por los barrios y le venden plátano un poco más barato, le venden una punta de arroz, pero pasan el lunes y vuelven a pasar en 15 días y la gente no tiene dinero para comprar arroz para 15 días, compra arroz para un día para otro y compra los plátanos que se va a comer ese día, porque si compra plátanos para una semana, los plátanos se le van a dañar, ¿entiendes? Entonces, cuando tú intentas controlar los precios a través de una institución pública como Inespre, tú estás destruyendo un sistema de distribución que cuesta años, décadas de construir. Por ejemplo, aquí hay 95,000 pulperías y colmaditos chiquitos en todo el territorio nacional. Debe haber mucho más, pero la última cifra que yo tenía, todos esos colmaditos que le fían a la gente de los barrios, ¿entiendes? Y que venden incluso mucho más barato que los supermercados, corren el riesgo de quebrar cada vez que o afectan la estabilidad de esos negocios, de la que dependen miles de personas, cada vez que un carrito de Inespre quiere resolver el problema de los precios vendiendo lo que no puede vender a ese precio, vendiéndole ese precio. Mira, alguien nos dice, y es válido, y eso lo sabes tú por tu experiencia, y uno también por experiencia vicaria, que el lunes es el día
que más se lee en los periódicos. Sí, sí, claro. Y que por antes eso, era por la lotería por nacional, la lotería. La lista de la lotería. Pero ocurre que este es un lunes distinto por ser el lunes de Pascua. Sí, y el todavía, lunes de Semana Santa, exacto, sí. todavía es más, no hay docencia en la mayoría de los colegios. Y mira, antes de la pausa, una noticia, todavía no es de la guerra, pero esto es en relación a un caso que no se ha olvidado, que es el caso de Melitón Cordero. Y el Tribunal Federal de Estados Unidos ha emitido una orden de protección que regula el manejo de las pruebas, confidencialidad. Fíjate la gravedad de ese caso. Dice que el tribunal ha emitido en el marco del proceso la disposición de confidencialidad en este caso. Así que quien esperaba que íbamos a hacer fiesta con las cosas o las informaciones que él iba a emitir, los documentos no podrán ser divulgados. Atención aquí, ese contacto directo que tienen algunas autoridades con algunos periodistas, de los buenos naturalmente. El tribunal ordenó que los documentos no pueden ser divulgados ni utilizados. Su acceso queda limitado al equipo del acusado, excluyendo a familiares y a terceros no autorizados. Y además, a los fiscales, ¿no? La parte acusadora también. La medida pone especial énfasis en la protección de información por ser una información sensible con datos personales, identidades de testigos, fuentes de agentes encubiertos. Quiero que te diga una cosa, eso tiene alguna relación, porque eso sienta precedente, ¿no? Claro. Alguna relación con los papeles de Epstein. ¿Te acordarás de mí? ¿Tú crees? Sí, ahí el presidente se está autoprotegiendo. El presidente con el caso de Melitón Cordero. Sí, sí, claro, porque no es el caso de Melitón. No, pero es para ese caso. Pero para este caso. Es para intuito sí, personas. Pero abogados hábiles utilizan eso, como ustedes hablan de ¿cómo se llama? Ustedes hablan de los precedentes. Eso no hace jurisprudencia. No. Sí. No. Sí. Lo que se ventila en un tribunal y las decisiones de un juez hacen jurisprudencia en otros jueces, en otros casos. Pero este es un caso específico. Yo no sé, pero eso tiene un efecto y una idea mucho más allá de ese caso específico. Mira, no se puede ofrecer identidad de agentes encubiertos, números de teléfono. No, eso por protección personal. Exacto. Sí, claro. Historial médico de salud mental, métodos de investigación, información que afecte la investigación en curso, datos policiales, declaración o información tributaria. Eso es muy importante. Pero Fariñas dice que es importante también hacer la pausa. Por parte de Irán, algo que tiene más poder y haría más daño a los Estados Unidos que todas las bombas que pudieran caer en territorio estadounidense. Y tiene que ver con la supremacía del dólar. A partir de 1974, cuando se inició lo que se denomina el petrodólar, todas las operaciones de venta y de comercialización internacional del petróleo se hacía en pago en dólares. Y eso convirtió realmente el verdadero poder de los Estados Unidos. Y ahí radica la hegemonía verdadera de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene la deuda más grande del mundo. Y el problema de los Estados Unidos es que desde hace mucho tiempo esa deuda de los Estados Unidos ha estado creciendo más rápido y a un mayor nivel que el crecimiento de la economía. Entonces Estados Unidos siempre está en un déficit y Estados Unidos tiene la mayor deuda del mundo, son 35 billones de dólares. Yo no sé si en una línea de un metro esa cifra te cabe, pero si el dólar deja de ser la moneda referente para la comercialización internacional y los países más grandes después de Estados Unidos como China, India, y todos los otros países, Brasil y los países Sudáfrica y los países del Golfo, Saudi Arabia, y comienzan a negociar en otra moneda, sea el yuan chino o el euro europeo,
la economía de los Estados Unidos sufre una deuda o sufre un golpe mucho más severo que cualquier derrota en el campo militar, porque los Estados Unidos ha perdido casi todas las guerras en que interviene. Perdió la guerra, no ganó la guerra de Corea, porque lo que hubo allí fue un armisticio que todavía prevalece, por eso no hay frontera y por eso el país no se unificó. Y hay entre las dos Coreas una línea de no militarizada, que es lo que se llama, que pasa por el paralelo 38, que es lo que no pertenece a ninguno de los dos, ni a Corea del Norte ni a Corea del Sur. En Vietnam, después de 11 años de guerra, cuando los franceses abandonaron Indochina, y el acuerdo de Ginebra de 1954 dividió la península de Indochina en cuatro países: Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Camboya y Laos. Los Estados Unidos asumió el control de Vietnam. Y esa guerra duró 11 años. Estados Unidos, después de 11 años, después de haber sacrificado la vida de 55,000 jóvenes americanos entre 17 y 23 años, tuvo que salir deshonrosamente, como tuvo que salir deshonrosamente también de Afganistán, dejando allí en el territorio afgano, por segunda vez, durante el gobierno de Biden, tuvo que dejar ahí en equipo militar moderno, valorado en $7,500 millones, que hoy están en poder, aparentemente, creo yo todavía, de los talibanes. Entonces los Estados Unidos no ganan ninguna guerra, porque cuando hubo el 9/11, el Estados Unidos fue el único país que ha invocado, cuando Marco Rubio y el gobierno americano se queja de que la Unión Europea no se han unido a su esfuerzo de guerra en Irán y que esos son malos aliados. Europa le recuerda a la OTAN que la OTAN es un tratado defensivo, no agresivo, y que el único país que ha apelado o que ha invocado el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que dice que a la agresión a cualquiera de los miembros de la OTAN es una agresión al conjunto, fue Estados Unidos en Irak, cuando después del 9/11, donde murieron, en Irán y en Afganistán, murieron tantos en conjunto, tantos ingleses, canadienses, australianos, neozelandeses, franceses, alemanes, como soldados norteamericanos en esa guerra. De manera pues que los Estados Unidos están sumamente equivocados, y los Estados Unidos han querido arrastrar al resto de Europa, a Europa, han querido arrastrar a Europa a una guerra que no le conviene y que no es una guerra de Europa. ¿Entiendes? Es una guerra de Estados Unidos innecesaria. Y ahora los Estados Unidos enfrentan un problema mucho mayor que la propia amenaza militar, de la que el hecho de... pero tienes que mencionar a Israel, ¿eh? No, sí, claro. Y para mí, yo te dije a ti hace unos días que para mí uno de los errores más grandes que ha cometido Israel es aliarse con Estados Unidos para atacar a Irán, cuando tuvo la oportunidad de hacer o tratar o esforzarse en un acuerdo con Irán, como ha logrado con Egipto, con Jordania, con Arabia Saudita, con Qatar, con los estados árabes del Golfo. Entonces, el problema que tiene Estados Unidos hoy en día es que no tiene posibilidad de ganar esa guerra. Porque si la gana en el plano militar, la va a perder en el plano político, en el plano diplomático y en el plano económico. Porque como yo te he dicho, si el petróleo comienza a venderse y se comercializa con pagos en otra moneda diferente al dólar, como es el yuan y el euro, la economía americana va a sufrir una sacudida que va a poner a Estados Unidos en una crisis y una inflación y una pobreza mayor de la que ya existe en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos se están dando escenas e imágenes en las calles que no se ven en los países más pobres del tercer mundo. Pero súmale a eso que parte del atractivo del discurso de Donald Trump en campaña, nosotros que hablamos de campaña, fue el antibelicismo. Sí, él le criticaba a los demócratas haber metido a Estados Unidos en guerras que lo único que producía era muertos, cadáveres, familias destrozadas, y él se ha metido en eso. No, y esta ha sido la guerra más insensata de todas las que ha tenido Estados Unidos. Todas las otras han tenido un pretexto, justo o no justo. No voy a entrar en esa discusión. Acuérdate la intervención aquí en el 65, sí, claro. Tenía un pretexto. Sí, el temor a que el comunismo llegara a una cosa, y había una amenaza real.
para los Estados Unidos. No estoy diciendo que para el resto del mundo. Para los Estados Unidos había una amenaza real. ¿Entiendes? Que era que dos países en pleno Caribe tuvieran un régimen crítico y adversario a Estados Unidos. Eso ponía en peligro la seguridad de Estados Unidos. Eso no se lo puede negar nadie. Es decir, yo no voy a decir que cuán justa es esa tesis, pero es una tesis que se justificaba, tenía un pretexto. Esta no hubo pretexto alguno. ¿Entiendes? Mira, aquí preguntan que si no hay nadie que pueda detener a Donald Trump. Bueno, yo no creo. Dentro de Estados Unidos ahora mismo no. Y su partido se está dividiendo cada vez más. Hay más razones para detenerlo que nunca, porque incluso hay evidencia de que el hombre está actuando no con un sentido de normalidad. Incluso hay informes médicos que dicen que está en una situación que mentalmente no lo capacita para dirigir una nación como los Estados Unidos, especialmente la situación que se está viviendo ahora. Pero además que la guerra que era desatada es una guerra ilegal, porque según la Constitución de los Estados Unidos, la única institución en Estados Unidos autorizada para declarar una guerra con un país extranjero es el Congreso de los Estados Unidos, y él no apeló al Congreso para declarar esa guerra. Mira, en relación a todo el caos durante el asueto, nos dice alguien con gran sensatez que como que nosotros nunca hablamos de las autoridades locales. Y es cierto, las autoridades locales, los alcaldes, las gobernadoras, sí tienen responsabilidad en el control. El representante del director de la policía, de Intran, de DGCET, pero es que no lo hacen, tienen una idea distorsionada de lo que es su papel, de lo que es su autoridad. El alcalde es el presidente de la ciudad que gobierna. Exacto. Por eso es que, bueno, es el presidente, tiene el control incluso, se supone que el transporte público en la ciudad de Santo Domingo debe manejarlo el ayuntamiento. Lo ha cedido, esa facultad ha sido cedida. Sí, claro. Eso no. Y en relación con la gobernadora de San Juan, la frase es, si ustedes pueden buscarla, porque eso tiene audio. Sí. Yo lo que les pido es mantener en bajo nivel los puntos de droga, no que los acaben. Eso fue lo que ella dijo. Ella la sacó por los 411, como decíamos nosotros. Y por favor, no es que la sacaron fuera de contexto, que siempre dicen eso, no, búsquenlo, y ella está muy, muy empoderada. Sí. Con el director de la DNCD local ahí, imagínate tú, qué papelazo para él, ¿no? Sí, eso es prácticamente la legalización de la actividad. Hace mucho que está legalizada. Yo digo que ellos compensan, las autoridades, con los grandes alijos. Pero el consumo y la venta de los Mira, el cheleo está admitido aquí. ¿Tú te acuerdas del embajador de los Estados Unidos puertorriqueños, Han Herster? Claro. Un tipo muy simpático, que hizo muy buenas relaciones aquí en la República Dominicana. De los que se quedan. Y muy buenos negocios también. Exactamente. Pero él contó una vez en una reunión, él tenía periódicamente, él invitaba a un grupo de periodistas. Yo era entonces todavía corresponsal de la UPI y trabajaba para la revista Visión también, y escribía, ya yo estaba retirado del diarismo diario en los periódicos, pero seguía mi columna, y tenía programas de televisión y todo ese tipo de cosas. Y él un día, en uno de esos cafés que hacía reuniones en la embajada con un grupo de gente, no contaba cuando descubrieron y apresaron a ¿cómo se llama? A Quirino. Él nos contó un día que cuando allanaron, la DEA allanó la casa de Quirino, porque lo detuvieron en la carretera que iba, encontraron un informe de la DEA contra él, que la DEA le había entregado a la DNCD. Para que tú veas la infiltración, incluso todos los informes que la DEA le pasaba a las autoridades contra drogas de la República Dominicana llegaban de alguna manera u otra al conocimiento de Quirino, porque era un protegido. Acuérdate que él tenía un rango militar. Capitán, que lo ascendió incluso. A él primero lo habían expulsado, creo, por un asunto. Después lo reenganchó, creo que Hipólito Mejía, con el rango de teniente, y finalmente lo ascendió a capitán. Que siempre mi directo amigo, Soto Jiménez, ha expuesto de una manera como lo sabe hacer Soto Jiménez, que él se opuso. Porque ya el rumor era, tú sabes, era Vox Populi. Bueno, porque Soto Jiménez es un intelectual.
Claro. Y es un hombre conocedor de la historia. Y además es un gran escritor, es miembro de la Academia Dominicana de la Historia como miembro correspondiente, y probablemente en muy poco tiempo ascienda a miembro de número, porque él tiene una producción que lo amerita y lo consagra como tal, solo que no que las posiciones son limitadas y son de por vida, y solamente se sustituye un miembro de número cuando fallece. Que eso es importante saberlo. Sí. Mira, y a propósito de libros y de la vida literaria en el país, tú sabes, gracias a Ángela Peña y a nuestro apreciado y viejo amigo Juan Báez, hoy para todas las personas que lloraron el cierre del local tradicional de la librería La Trinitaria en la Arzobispo Noel, convertido en un colmadillo. Pero para que usted vea que a veces el fariseísmo, los que se dieron golpes en el pecho, no habían indagado con Juan que la Trinitaria está funcionando en otro lugar. Y gracias a Ángela Peña, hoy lo supimos todos y todas, el local está en la Rodríguez Objío, entre la Doctor Delgado y la Galván. Así que si usted ama tanto la Trinitaria... Eso es una gran noticia. Y su tradición, en lugar de lamentar, porque claro que lo vamos a lamentar y pasar por ahí y ver aquello, uno mira la cara. Sí, entonces, en realidad, visitemos a Juan Báez en la Trinitaria. Bueno, siempre fue una gran librería, y su valor real era que era una librería que promovía el libro dominicano. Claro. Y las tertulias con autores nacionales e internacionales. También lo hacía Cuesta en un momento dado y con Verónica Ascensión, pero ella después salió y no han vuelto, cerraron eso de que por costo. Y entonces tú vas a la librería Cuesta, que es la única librería que tiene realmente un carácter real de librería. Las otras se venden libros y son librerías. Pero no tienen la magnitud ni la dimensión de Casa Cuesta, ¿no? Que es una librería en todos los sentidos de la palabra. Pero promueve más el libro extranjero que el libro dominicano. Entonces aquí no ha habido un gobierno o un esfuerzo estatal para promover el libro dominicano. Mira, las artes plásticas dominicanas tienen mayor proyección que la literatura dominicana. Y lo digo yo desde mi perspectiva de escritor y periodista. Es decir, el libro dominicano no sale de la frontera dominicana. Nuestra literatura es náufraga. Sí, es náufraga. Le resulta difícil navegar en las difíciles aguas internacionales, porque tampoco hay una promoción del libro. Y entonces aquí hay librerías, aquí hay casas editoras que confeccionan libros con la calidad y la belleza mayor que la mejor casa editora española o argentina, para hablar solamente de español, pero no se promueve. Y entonces yo creo que el Estado dominicano, el próximo presidente que llegue, quizás también, Abinader, si yo tuviera acceso a él y pudiera conversar con él para explicarle las ventajas que tiene la promoción del libro dominicano. Porque el país adquiere una connotación y una presencia más grande a través del libro. El libro no perece. El libro no perece porque queda en la memoria histórica. Es decir, tú puedes quemar un libro, tú puedes incendiar las bibliotecas, tú puedes prohibir la lectura de libros, como pasó en la Unión Soviética, como pasa todavía en Cuba, que tú no puedes leer cierta literatura. Pero el libro traspasa y trasciende esas limitaciones, porque el libro no muere el libro. Mira, yo le comentaba a Ángel Hernández que hace una semana... Y el libro no es una cosa con muchas páginas y cosas escritas dentro. El libro tiene otra cosa. Cuando yo hablo del libro, es lo que el libro enseña, ¿entiendes? Tú eres profesional y eres derecha por el libro. No, yo soy escritora también. Bueno, pero te hiciste escritora por el libro. Pero mira, le comentaba... Y tus maestros fueron maestros por los libros. Hoy decía Tayana Mora Ramis, especialista en todo este mundo de exportación, de contacto entre naciones, café, cacao y lectura y la industria naranja. Y felizmente hay un resurgir de la lectura y del libro.
Pero si no, sí. Aquí. Y en la región, como objeto, el esnovismo cultural tiene ahora el libro. Pero le comentaba a Ángel Hernández que hace unas semanas usted y yo hablábamos de cómo nuestras embajadas, y ya es que hemos tenido la oportunidad y se pierden, y reconocíamos, y ese audio se perdió. Yo quería compartirlo con Ángela y con Olivo Rodríguez Huertas, porque nosotros tenemos poetas, escritores, investigadores con el premio de las embajadas, pero no se ocupan del libro nuestro para nada. Ni ellos se van a escribir su memoria ya. Un premio que es del presidente, ellos escriben su memoria, vienen, lo presentan y vuelven y se van. Bueno, incluso las grandes cadenas de supermercados del país venden libros también. Claro. Sin embargo, tú te cansas de buscarlo ahí y no ves un libro dominicano. Entonces son esos libros que vienen no en carpeta dura, sino libros. Paperbook. Sí, de eso. Pero mira. Y yo le he dicho a muchas veces, ¿por qué no venden libros dominicanos? Si cada supermercado de eso, ¿cuántos supermercados hay aquí como cadena? Mira, y ahora hay unos pequeños espacios en varias cadenas de supermercados donde están los libros. Eso es lo que te estoy diciendo, pero tú buscas eso y es muy difícil que tú encuentres un libro dominicano. Muy difícil. Puedes encontrar alguno, pero es muy difícil. Por ejemplo, esos libros pero el libro cuesta. Y la gente ya no tiene también porque Pero mira, las oportunidades perdidas con ferias internacionales de libros, porque aquí somos más espléndidos que en otro lugar. Cuando hay una feria, aquí invitamos a los escritores, todos los gastos pagos, le hacemos la agenda en todos los programas. Cuando hacen esas ferias internacionales y uno tiene el privilegio de que lo inviten, uno no puede ir porque ¿cómo tú te costeas eso? Sí, pero además déjame decirte una cosa. A menos que haga lo que dijimos fuera del aire de un amigo tuyo y mío, ¿cómo hace para poder subvencionar su claro. Pero el problema es que en la feria del libro en la República Dominicana, que fue una feria realmente, que quien reivindicó eso y lo convirtió realmente en lo que finalmente fue, es el hoy difunto José Rafael Antigua, que absolutamente. Ese tipo, yo te voy a decir una cosa, José Rafael, como crítico, su sesión de los sábados en biblioteca, en el periódico Última Hora, permitió que muchos escritores tuviéramos acceso a lectores que de ninguna otra manera hubiéramos podido alcanzar. Es decir, lo que él hizo por el libro dominicano, ¿no? Y él y Francisco Comarazami, que escribía en una columna casi diaria en el periódico Listín Diario sobre el libro, creo que él escribía diariamente, pero sobre el libro 3 veces a la semana, y todo eso, y alentaba. Y la otra persona también, que fue un mecenas del libro dominicano, fue una persona que yo adoro y pienso que es una de las mejores periodistas, si no la mejor periodista que ha pasado por esta tierra nunca, doña María Ugarte, que esa tenía una prosa bellísima, ágil, bellísima, y además era una de las personas más cultas que yo he conocido en mi vida. Que por cierto, de último momento, Aníbal de Castro es elegido Premio Nacional de Periodismo 2026. Premio Nacional de Periodismo, sí. Se lo merece. Absolutamente. Y creo que llega tardíamente. Porque él se mereció ese premio mucho antes. Digo, nunca es tarde, ¿verdad? Para ese tipo de cosas, pero yo lo felicito y creo que fue una buena elección. Va desde aquí el abrazo y la felicitación. Bueno, y nos informan ya, no es rumor, los cierres de vías de acceso al local donde estuvo la discoteca Jet Set. Y eso se está haciendo. Mañana se cumple un año, ¿no? Porque mañana se cumple un año y hay manifestaciones anunciadas. Eso no. Mira, lo que pasa es que eso fue manejado tan mal. Mira, el techo se cayó en hora de la madrugada. Cuando lo primero que se dio. Justo antes de la medianoche. Sí. Pero ya a las 3 de la mañana habían camiones ahí recogiendo los restos del techo, y eso se llama recogiendo evidencia, contaminando evidencia. Claro, absolutamente. Y se le llevaron para un sitio donde había otra cosa, que nadie sabe dónde. ¿Entiendes? Eso fue
Eso fue, oye... Esa historia tendría que ser contada. Sí, tendría que ser contada. Que sí. por cierto, recomiendo a quien tenga interés en una visión más allá de todo ese caso hasta ahora, buscar el trabajo que ha hecho la periodista Camila García Durán. Ella consiguió las imágenes de distintos teléfonos móviles y de las cámaras que incluso algunos abogados no habían podido, en el término tecnológico, bajar. Entonces ella trabaja con eso y hace otra serie de tiene otra serie de hallazgos, pero búsquenlo para que ustedes vean la magnitud de ese caso. Sí, eso fue, sí. Y además el testimonio de ese empleado que decía que él había advertido y pidió que, según dijo, no sé, pidió que arreglaran primero el techo, porque en la última actividad habían caído cosas sobre... Búscalo y sí, tú verás que, por cierto, el tribunal ordenó un nuevo peritaje a petición de la familia Espaillá. No, pero lo peor de todo, lo que yo veo que fue lo peor y fue casi una agresión para los que lograron sobrevivir de ese caso, es que la primera entrevista, la primera declaración que hizo el señor Antonio Espaillá no fue ante la fiscalía y fue una semana después, sino ante un programa de televisión organizado por su abogado, y que una periodista muy famosa de la República se prestó para hacer eso. Sí, hubo un mal manejo, quizás el impacto. No. Yo pensé que cuando él aterrizó iba a presentarse en el local. Mira, cuando a mí me preguntaron un día, pues yo conozco a Antonio y conozco a su esposa Montserrat, y yo me dijeron una cosa y me preguntaron que si él creía una cosa. Yo no creo que lo hiciera intencionalmente. No. Fue un accidente, pero donde hay negligencia y todas esas cosas que son objeto de una discusión y de una sanción en los tribunales, pero que hubo intención de hacer eso, imposible. Ahí estaba su hermano. No, y estaba, bueno, él no estaba, pero no, estaba hermano. Su negocio. Claro. Los otros negocios de la radio no son de él. Él es accionista y él es administrador, pero ese era su verdadero negocio. Y un negocio muy rentable, tengo yo entendido. Donde iban presidentes a bailar y cosas con su... Aquí no van los presidentes a los sitios públicos. No, el presidente Fernández iba con mucha frecuencia a eso. Yo lo dudo, presidente Fernández. Sí, señor. Aquí, después que don Juan... Creo yo, no sé. Después de don Juan, solo don Hipólito es que se acerca a los seres humanos comunes y corrientes. Los presidentes se enclaustran. Se enclaustran, pero ellos van a los estadios y todo ese tipo de cosas, van a las fiestas particulares. Es que los presidentes se enclaustran porque se creen dioses. Bueno. Y porque se creen muchas veces que están por encima del resto de los humanos. Y no se pellizcan. ¿Y no lo están? Sí, no se pellizcan. ¿Tú sabes por qué no se pellizcan? Y más si tienen patrimonio. No, sí, ¿tú sabes por qué no se pellizcan? Para no descubrir que son humanos. Señores, ahí llega el equipo del gobierno de la tarde que estuvo en el lugar más hermoso de la isla, en Puerto Plata, transmitiendo el viernes. Envidia de la buena tenía yo, desde la glorieta del parque. Un programa, imagínense ustedes, paseando por Decían Puerto que Plata. Nueva York queda ¿cuántas millas de Puerto Plata? Bueno, es el sur de la Florida. El sur de la Florida. Pero ven acá. Así que bienvenidos. Gracias, don Bienvenido, que además todavía el sábado estaba brindando habichuelas con dulce.